Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Son las palabras del apóstol Pablo que le dice a los colosenses cuando él pretende o busca en ellos enunciar las prácticas que no debe hacer aquel que dice que es cristiano, para posteriormente decir cuáles son las cosas que identifican a un cristiano, a un creyente. Dejad o haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y es que aquel, mis hermanos, que es nacido de Dios, tiene una vida nueva, y al mismo tiempo, este que ha nacido de Dios tiene una batalla constante contra el pecado. Sabe que tiene un llamado a vivir una vida nueva, pero al mismo tiempo tiene una batalla contra el pecado, y esta es una triste constante en nosotros. Y es una constante que vemos. Mientras más anhelamos vivir rectamente para el Señor, al mismo tiempo nos vemos luchando con el deseo de no querer hacerlo. O incluso a veces vemos que pudiéramos estar teniendo pequeñas derrotas en algunas áreas. Podemos decir de este hombre, Jacob, el personaje de nuestra historia, que es el personaje principal, lleno de temor ante el inminente encuentro con su hermano Esaú. Él, cuando estaba lo más de atemorizado, en ese momento particular, tuvo un encuentro con el Dios vivo, en la persona, como lo veíamos el domingo pasado, una previa encarnación de Jesús, o una preencarnación de Jesús, y allí se presenta el Señor, y en este encuentro con Él, el Señor termina transformando la vida de Jacob. Y mi hermano, la realidad es que aquel que tiene un encuentro con el Señor no sigue siendo el mismo. Aquel que tiene un encuentro genuino con Dios no puede seguir siendo el mismo, es transformado por el Señor. No puede decir que yo sigo siendo lo mismo que hacía antes, porque debe haber realmente una transformación, sino entonces para qué el Señor quería encontrarse con él. El Señor vino al encuentro de Jacob y lo hizo rendirse ante él. Este lo bendijo con una bendición que Jacob nunca había querido ni había perseguido. Jacob todo el tiempo quería una bendición distinta. De hecho, usurpó el lugar de su hermano para obtener una bendición que tenía mucho que ver con posesiones materiales, que tenía mucho que ver con un gran renombre, pero no tenía que ver con tener al Señor como su Dios. De hecho, siempre que se refería a Dios, se refería como el Dios de su padre Abraham y el Dios de su padre Isaac, pero este no era el Dios de él. Y aquí viene Dios a su encuentro. Y lo encontramos en el capítulo pasado, en el sermón pasado, que él termina aferrándose a este Señor. Y es curioso, mis hermanos, porque cuando él vino al mundo, cuando él despertó para la vida terrenal, cuando él sale del vientre de su madre, él sale aferrado a su hermano, queriendo ocupar el lugar de su hermano para él ser el que recibiera la bendición desde el principio. Y aquí al momento de terminar su vida material, carnal, ya no se aferra a él, sino que se aferra al Señor. Y así se ciña a él, aferrándose a él, de manera que el agarratalones, de lo cual su nombre podría considerarse que literalmente era eso, ahora deja de ser ese agarratalón engañador y se convierte en ahora este que agarra al Señor, que toma al Señor, que se aferra al Señor y recibe una bendición que lo termina cambiando el nombre. De ser Jacob el engañador, el agarratalones, a ser ahora Israel, este que lucha con el Señor y que prevalece. Este Jacob tuvo este encuentro con el Señor en la víspera de encontrarse con su hermano. Y a los que no saben, él había tomado el lugar de su hermano y lo había engañado. Y habían pasado 20 años después de ese suceso que él huye de su hermano, porque tan pronto esto sucede, el hermano le dice: yo a este lo mato. Se muere mi papá y yo lo mato. Y han pasado 20 años y la amenaza todavía sigue, o él siente, o él percibe, o él cree y está convencido que sigue estando de pie. Así que durante la noche previa a este encuentro, él teme por su vida. Y él diseña una serie de estrategias para que todo el mundo pase primero que él y él quedarse atrás para guardar su vida. Ante esta amenaza, es allí en ese momento que él se terminó encontrando con el Señor. Y el título de nuestro sermón es simple, es sencillo, es fácil, se desprende de esto que va a pasar en la historia. Jacob se encuentra con Esaú. Así de simple es el título de nuestro sermón de esta mañana. Y esta porción de Génesis 33, mis hermanos, en este encuentro tan esperado entre Jacob y Esaú, yo creo que lo veamos teniendo en consideración, número 1, que Jacob se encuentra con Esaú y se reconcilian. Versículo 1 al 4. Acto seguido veremos que Jacob se encuentra con Esaú y halla gracia. Versículo 5 al 11. Y para finalizar este encuentro
entre estos dos hermanos, veremos que Jacob se encuentra con Esaú y se separan. Y a pesar de ser hermanos, terminan separándose. Es un encuentro esperado. Es un encuentro en el cual han pasado 20 años y los deseos de venganza pueden estar allí a flor de piel. Recordar lo que su hermano le hizo y de qué manera se burló de él, están todavía allí. Presente puede que estén allí. Sin embargo, pese a los pronósticos de cualquiera que esté leyendo esta historia por primera vez, termina sucediendo algo maravilloso, algo que el Señor produce en este reencuentro. Y es lo que veremos en nuestro primer encabezado, que Jacob se encuentra con Esaú y se reconcilian. Versículos del 1 al 4. Leo, mis hermanos. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía. No venía solo, y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. Y que de repente lo que parecía que iba a hacer con 400 hombres desenvainar espadas o coger una lanza y lanzarla. Recuerden que Esaú era un tremendo cazador. Así que Jacob no le iba a ser difícil que él lo atravesara con una lanza, o que él lo cazara, o que lo terminara asesinando. Pero vemos que sucede todo lo contrario. Termina corriendo a él y se le abalanza, lo abraza y lo besa. Lo que nosotros esperaríamos como evidencia de alguien que ha sido bendecido con un nuevo nombre, con ser una nueva creación, es que siga siendo el mismo. Nosotros esperamos que alguien que dice yo creo en Cristo, Él ha cambiado y ahora soy una nueva creación, esperamos que siga siendo el mismo ladrón que era antes, el mismo pecador con las mismas cosas que era antes. Debe haber un cambio en él. De ninguna manera esperamos que la persona sea así, sino que al contrario, lo que esperamos de una persona que ha creído en el Señor es que viva ahora en santidad, que honre y glorifique al Señor con esta nueva manera de vivir. Vemos en este encuentro entre esos dos hermanos que se habían hecho daño en el pasado, se terminarán reconciliando. Este encuentro con Esaú nos deja ver la nueva vida de Jacob, mis hermanos. El resultado de haberse encontrado cara a cara con el Señor cambia radicalmente la manera ahora como él se presenta ante su hermano. Si él no hubiera tenido este encuentro con el Señor, probablemente otra hubiera sido su estrategia, que de hecho ya la habíamos visto cómo la había trazado. En esta primera parte del texto lo que podemos ver es la manifestación de esta nueva vida de Jacob. El Jacob anterior habría buscado la manera fraudulenta de engañar a su hermano y salirse con la suya. Él habría buscado una manera, cómo yo uso el engaño, de qué manera yo hago algo para que mi hermano o yo salir engañado, no sé, de las cosas que se me pudieran ocurrir hasta disfrazarse de una de las mujeres y pasar ahí con un traje escondido como si fuera una de ellas, no sé, esconderse de alguna manera. Algo fraudulento, ya se había vestido de oveja, vestirse de mujer o de cualquier cosa lo hubiese podido hacer. El engaño era su arte, pero ahora estamos ante un Jacob que ha sido transformado, que ha sido cambiado. Este Jacob, mis hermanos, nos dice primeramente que antes se había ido a hurtadillas a donde su padre para engañarle, y ahora lo que hace es 7 veces inclinarse como en un acto de rendición y de pedir perdón ante el otro. ¿Ustedes no ven el cambio inmediato en Jacob, el antes que no hacía nada de eso? Cómo él incluso cuando se encontró con su suegro, la conversación que tienen es totalmente distinta, teniendo él razón. Aquí lo vemos de una manera cambiada. Esaú había jurado que si lo volvía a ver, lo mataría, y aquí vemos que la respuesta ahora que se encuentra es todo lo contrario. Ciertamente, mis hermanos, se espera de un nacido de nuevo, de una nueva persona que debe buscar reconciliarse con aquellos que él ha ofendido o con los cuales se encuentra en esta relación difícil. De un creyente se espera eso. Aunque no es el punto principal del texto, nosotros hemos siempre hablado de Jacob, de algunas cosas que él hacía que no estaban bien. Y yo no quiero ahora dejarlas pasar de largo. En esta primera parte del pasaje podemos ver la reconciliación, que es el punto quizás fuerte de este momento. Pero hay un detalle, mis hermanos, que si hemos considerado en ocasiones pasadas, también es bueno que lo hagamos ahora. Se trata de un detalle en la vida de Jacob que fue constante.
y es aquello que él evidenciaba siempre, que él se escondía detrás de las mujeres. De hecho, su plan cuando él lo trazó era: las mando a ellas, a ver si este hombre se conmueve, allí lo apaciguo, mando los regalos, las mando a ellas, y él iba de último. Pero ahora este hombre transformado corre para estar delante de ellas. Corre para estar delante de ellas. Para buscar ya no apaciguar a los hermanos, sino enfrentar el asunto. Luego del encuentro con Dios, este hombre, y quiero que quede aquí claro que estoy ahora mencionando hombres, varones, varón, hombre, tú, que produces más testosterona, tú, varón, hombre. Él ya no es aquel que se esconde detrás de sus esposas, ya no es ese cobarde que no asumía su rol. Ahora este hombre transformado va a ocupar el lugar y se pone al frente de todos ellos como la cabeza. Y se espera de los hombres bíblicos que hagan esto. Somos llamados, mis hermanos, a tomar este asunto, estando al frente, tomando el lugar que nos toca. ¿Cuántos hogares aquí no están con los roles invertidos en su matrimonio? Así también era el hogar de Jacob. Eran sus esposas las que siempre decían lo que tenía que hacerse. Era lo que ellas decían y lo que inclinaban. Y ahora el asunto lo toma él, porque tiene que tomar la delantera como aquel que defiende a su casa. Ahora, dando este break, pequeño interrupción, volvamos al asunto de la reconciliación. La reconciliación entre los dos hermanos, mis hermanos. Al ver a Esaú reaccionar del modo como lo hizo, que fue corriendo y abrazarlo, cualquiera puede decir: oh, también Esaú se cambió. Esaú había sido un hombre que también como que el Señor lo tomó, ahora pertenecía al pueblo del Señor. Mira la actitud, no lo mató, sino mira cómo viene al encuentro, mis hermanos. Cualquiera pudiera decir que seguro Jacob tenía fe en el Dios de su padre Isaac, pero yo no creo eso en realidad. Yo no creo que eso sea así. Primero, porque nosotros vamos a encontrar posteriormente en Hebreo, de hecho el texto nos va a mostrar algo acerca de él, pero en Hebreo vamos a encontrar que él es un ejemplo de un apóstata de la fe, alguien que pudo recibir la bendición de ser del pueblo del Señor y terminar rechazándola. Así que este hombre realmente no tuvo el encuentro como lo tuvo Jacob. Es decir, Jacob sí era del Señor y Esaú no lo era. Ahora entonces la pregunta sería: ¿por qué pasó esto? ¿Qué lo llevó a ese hombre a ser transformado? Bueno, mis hermanos, yo quisiera que retrocediéramos un poquito a Génesis 32 y miremos el versículo 11, lo que nos dice. Jacob le ora al Señor y miren lo que dice en su oración en el versículo 11. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Mis hermanos, lo que está ocurriendo aquí es una respuesta hermosa, amorosa y tierna del Señor a una oración de un hombre que estaba con mucha angustia. Y el Señor en su misericordia quiso responder esa oración. Aquí no estamos viendo un Esaú, es un creyente y ha sido transformado. Lo que estamos viendo es un Dios misericordioso que quiso obrar en el corazón de ese hombre en ese momento particular para que él tuviera misericordia de su hermano y terminara abrazándolo, besándolo, corriendo a él como lo terminó haciendo. Y muchas veces, mis hermanos, nuestro Señor hace eso. Nuestro Señor obra de manera que nosotros no podemos creer. ¿Acaso el Señor no dijo de muchos reyes paganos que en su momento determinado fueron como un siervo de él? ¿Qué le dicen mi siervo? Porque sirvieron para sus propósitos particulares. Pues aquí en Esaú estamos viendo que está ocurriendo una respuesta del Señor a una oración que tenía que ver con lo que el Señor quería decir, porque posteriormente en el versículo 2 él va a decir exactamente eso. Tú me prometiste, Señor, que harías de mí una gran nación. Si yo muero aquí y muere mi familia, esa gran nación no podría ser posible. Así que el Señor obra conforme a su voluntad. Lo que vemos, mis hermanos, es una petición de Jacob a Dios, pidiendo por que Él intervenga para que Él guarde a los suyos. Y hay un mejor y mayor Jacob, quien intercede no para que su vida sea librada, no para que su vida sea rescatada, sino para que Él, poniendo su vida en lugar de los suyos, Él perezca y los suyos sean salvados. Hay un mejor y mayor Jacob, que es Cristo Jesús nuestro Señor, quien cuando nosotros éramos sus enemigos y no parientes de Dios, Él murió para rescatar a estos enemigos que ahora son amigos del Señor, y que como cantamos ahorita, pueden sentarse a su mesa.
Yo no creo, mis hermanos, que sea mera coincidencia que las palabras de Jesús, cuando narra la conocida parábola del hijo pródigo, sean las mismas que vemos aquí que sucede con Esaú corriendo ante su hermano Jacob. Dice que cuando el padre vio al hijo a lo lejos que venía, el padre corre, lo abraza y lo besa. Y Esaú hace exactamente lo mismo. No estoy diciendo que Esaú sea Dios y que Jacob sea el hijo pródigo, cualquiera de nosotros. Lo que estoy diciendo es que este acto de reconciliación lo vemos en el Señor de mucha mejor manera. Él yendo a nosotros para abrazarnos, para recibirnos, para besarnos y que nosotros seamos ahora de su casa. Eso es lo que encontramos en nuestro Señor. ¿Qué fue lo que hizo Jacob a su hermano? Lo engañó y le robó su lugar, pero se reconciliaron. ¿Qué le has hecho tú al Dios 3 veces santo? ¿Cómo has pecado contra este Dios 3 veces santo? Y aún así Él te ha perdonado y en Cristo has sido reconciliado. Y yo te pregunto, mi hermano, ante esa realidad de haber sido perdonado y reconciliado con el Señor, ¿por qué te cuesta perdonar y reconciliarte con otros? ¿Por qué nos cuesta? Si lo que nos han perdonado es mucho, mucho mayor a lo que nosotros nos han causado. Amigo, tú que estás aquí, en Cristo, encuentra la reconciliación con Dios que tú necesitas. Si no es a través de Cristo, mi amigo, tú no serás reconciliado, sino que seguirás siendo enemigo de Él. Hoy puedes ser su amigo, hoy puedes ser su hijo, si tú descansas en esa obra soberana de Cristo Jesús y crees en Él. Por intervención divina, Jacob se reconcilia con Esaú. Sin embargo, aún hay algo que éste espera y es hallar gracia ante su hermano. Y es lo que veremos, mis hermanos, en el segundo encabezado. Jacob se encuentra con Esaú y halla gracia. Versículo del 5 al 11. Dice la palabra del Señor. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron, y Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Mis hermanos, antes había sido Jacob al principio quien al levantar la vista vio a su hermano con 400 hombres. Ahora el texto nos pone del lado de Esaú, la óptica de Esaú, que él al ver y levantar sus ojos, él observa que viene unas mujeres con unos niños. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes son estos? Y él se lo presenta que cada una de su familia. Todos se saludan, todos se conocen y se presentan ante él como haciéndole una especie de venia, reconociendo como si él fuera su siervo, como si ellos fueran su siervo y él fuera su señor. Pero Esaú va a tener un interrogante acerca de toda la muchedumbre que ha visto antes. Recuerden que él cuando hizo la estrategia, él dijo que enviaría unos siervos con regalos. Y los regalos eran tremendos regalos, una cantidad de animales que lo fue preparando para que su hermano se apaciguara. Y él le fue llevando los presentes y la intención era para hallar gracia delante de su hermano. Y él le pregunta qué fue lo que hiciste, o sea, ¿para qué estos animales? Y versículo 8 al 11 nos muestran esa respuesta. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él lo aceptó. Acá, mis hermanos, pudiéramos ver el asunto de ese de que cuando uno le dan algo, mira, toma ahí este regalito, este obsequio, algo, y uno, no te preocupes, no te moleste. Parece que fuera ese, ¿no? Ese tirijala de que toma ahí, no lo tome, no, recibe, no. Bueno, está bien. Pareciera como si se tratara de eso. Pero es algo que nos deja ver, mis hermanos, que los dos hermanos estaban cortados por la misma tijera. Cada uno siempre se veía como autosuficiente. Yo no necesito de eso.
Yo no necesito de eso. Tranquilo, quédate con eso. Yo no lo necesito. Nosotros vimos al Jacob autosuficiente en el capítulo pasado, cuando presenta todo lo que tenía y todo este tipo de cosas y él confiaba en sus propias fuerzas. Nosotros vemos aquí a un Esaú que también ve lo suyo y dice, yo no necesito nada. Yo no necesito nada de esto. Pero ahora vemos un Jacob que al terminar la historia termina diciendo, yo tengo mucho. Toma esto, yo tengo mucho. Ya no es el mismo Jacob que antes no quería regalar nada. Jacob, ¿qué le hizo a su hermano? Lo engañó para quedarse con la bendición y a su hermano no te doy nada. Ahora está dispuesto a decir, yo tengo algo más grande. Él tuvo un encuentro con el Señor. Comparado con las ovejas, las vacas, los hijos, las hijas, los hijos, la hija que después nos menciona, la esposa, las esposas, no se comparan con lo que él ahora tenía en el Señor. Él, en anterior ocasión, él teniendo todas estas cosas, no tenía nada. Pero ahora, viendo todas estas cosas, se da cuenta que no son suficientes, que hay algo que es más grande. Ya él se encontró con este Señor. Y esto denota, mis hermanos, dos cosas para cada grupo que se encuentra en este lugar. Aquí en este lugar hay dos grupos, uno de creyentes y otro de no creyentes. Y hermano mío, tú que te has encontrado con el Señor, tú que eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, escucha lo que te digo. Yo sé que tú tienes necesidad. Tal vez la de ahora mismo sea económica. Tal vez en unos días sea de salud. Tal vez pase una semana después y ahora sea emocional, amorosa, luego familiar. Luego venga otra y otra. No sé lo que va a pasar en nuestras vidas. Pero ciertamente tenemos necesidades. Pero mi hermano querido, una cosa es cierta. Lo tenemos a Él. Y por más que no tengamos otras cosas necesarias, lo tienes a Él. Y Él es suficiente. Yo te digo una cosa. ¿Cuándo el dinero te ha servido para que te perdonen tus pecados? ¿Cuándo, mi hermano, tu pareja ha sido suficiente para que tus pecados te sean perdonados y te has acepto delante del Señor? Cuando tu salud, por más que puedas correr, tú puedes correr y pasar y vencer la carrera de la fe y al final decir, me hice un maratón, Señor, con toda mi salud, dame mi bendición, dame tu salvación. ¿Cuándo ha podido hacer eso? Nunca lo podrás. De manera que lo que hizo Cristo y Él mismo es suficiente. Y en Él nosotros tenemos nuestra mayor dádiva. Cuando Jacob dice, bendíceme, yo no sé qué tenían en su mente. Pero lo que sí sé es que el Señor lo bendijo con lo que él tenía que ser bendecido. Y el Señor a nosotros nos ha bendecido con lo que nosotros necesitábamos ser bendecidos. Con la dádiva de Cristo mismo para salvar a pecadores como nosotros. Jacob temía por algo que el Señor terminaría resolviendo. Él temía por su hermano y se angustió toda la noche por su hermano. Y está aquí al frente viendo cómo el asunto se resolvió. ¿Quién lo resolvió? ¡Dios! Como muchas veces pasa en nuestras vidas, nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad, renunciamos al Señor y al día siguiente el Señor soluciona y tú dices, ¿y por qué no me ocupé en buscarte a ti? Eso es la necedad de nuestros corazones. Por eso son insaciables, lo cantamos ahorita. Pero tenemos que con nuestras vidas decir, tú eres suficiente. Probablemente mañana no se resuelva nada, ni en una semana, ni en días, ni en meses. Pero lo tenemos a Él. Y era algo de lo que estaba teniendo este hombre aquí. Lo tenía allí a todos. Sin embargo, mis hermanos, Jacob buscaba hallar gracia ante su hermano. Y tú y yo hemos hallado gracia ante el Señor. Gracia del Señor para con nuestras vidas. Y yo te pregunto, hermano querido, ante esta realidad de haber hallado gracia del Señor, ¿por qué buscas en otros, en otras personas o en otras cosas los que solo encuentras en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no estoy hablando de que no sea bueno que busques un empleo, que trabajes, que comas, que pagues tus deudas o tus servicios y demás cosas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de qué ocupa el primer lugar de nuestro corazón. Yo estoy hablando de por qué nosotros terminamos buscando más las soluciones y resoluciones de nuestras vidas en otras cosas cuando el Señor es quien nos ha dado de su gracia. Ahora hay un segundo grupo aquí. Y es el de aquellos que Cristo Jesús no es su Señor. Amigo que estás aquí, no seas como Esaú. Esaú vio las cosas materiales que tenía y se vio completo. Él vio y dijo, tengo resuelto todo.
Y ni siquiera le causó curiosidad que este hermano de él, 20 años atrás, quería ocupar y robarle todo. Y que había hecho engaño y había engañado a su padre a quien amaba con tal de quedarse con lo de él. Y aquí lo ve que se somete, que se humilla 7 veces, que le da de sus posesiones. Algo pasó en él, algo ocurrió en él. Pero ni siquiera se detiene a preguntarle, ¿qué te ha cambiado, hermano? ¿Qué te ha cambiado, hermano mío? ¿Tú no eras así? ¿Acaso cuando alguien hace algo malo, la primera pregunta que hacemos no es decir, pero tú no eras así? Yo no me he visto en ninguno de los partidos de la Selección Colombia porque realmente no he tenido oportunidad ni tiempo ni para vérmelo. Sin embargo, sí escuché en la radio que una persona decía que el técnico de la Selección Colombia lo habían cambiado, que él no era así, que su planteamiento y su sistema de juego era diferente. No lo sé, ellos saben más que uno, los narradores y esta gente. Pero él se preocupaba y decía, Rueda, vuelve a ser el mismo, porque has cambiado. Era como su grito de guerra. Y nosotros, cuando una persona que la veíamos que era amable, de repente deja de serlo, tú te inquietas y dices, ¿qué te cambió? ¿Por qué eres así antes? Pero también sucede que cuando una persona cambia de algo malo a algo bueno, tú te sorprendes y lo celebras y dices, ¿qué te cambió? Tú no eras así. Eras un bandido, tú robabas, mira, me robaste a mí, Esaú. Eras un usurpador. Pero no se detiene a preguntarlo. Y yo espero, amigo, que tú no seas como este Esaú, que viendo cómo el Señor puede transformar y es el Dios que da gracia, tú simplemente digas, yo busco las cosas materiales y aquí encuentro que están suficientes. Hay algo más, mis hermanos, hay algo más, amigo, y es lo que encuentras en este Dios que puede transformar a pecadores como tú y como yo. Jacob se reconcilia con su hermano después de haber pasado 20 años y sumado a eso halló gracia ante los ojos de Dios por medio de la intervención del Señor. Sin embargo, sus caminos no seguirían siendo los mismos, sino que serían caminos separados, vías separadas. Y lo que encontramos en nuestra última parte de nuestro texto, Jacob se encuentra con Esaú y se separan de los versículos 12 al versículo 17, que es el final de nuestro texto de hoy. Hasta aquí hemos visto a Jacob como un hombre nuevo, como un hombre redimido, como un creyente recién convertido, podríamos decirlo, alguien que ha conocido al Señor, se ha encontrado con Él y empieza su vida a ver ciertos ajustes, ciertos cambios, una transformación. Es cierto que un creyente es una nueva creación y que aunque es llamado a una nueva vida, este batalla por vivirla acorde a su nueva naturaleza. Todo creyente tiene una nueva naturaleza. De hecho, la Escritura nos pone como si fuese una ropa con la cual nos vestimos. Revístanse de ese nuevo hombre, revístanse de esto que ustedes realmente son. Pero muchas veces parece como que estamos descalzos en algún lado. Tenemos que estar bien vestidos, tenemos una naturaleza renovada, transformada, no es una apariencia, es lo que somos ahora en el Señor. Después de haber visto Jacob el favor del Señor sobre su vida al preservar su vida y la de su familia delante de su hermano, este terminará diciendo ahora una media verdad. Y mi hermano, una media verdad es una mentira. No te engañes. Una media verdad es una mentira. Y eso es lo que termina haciendo Jacob. Después de haber visto el favor del Señor sobre su vida, terminará mintiendo. Notemos el texto que nos va a contar acerca de la despedida de Jacob y Esaú. Versículo 12 al 14 nos dice, entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos. Yo iré delante de ti. Pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Él dice una verdad acerca de los niños. Son pequeños, son tiernos, se cansan. Imagínense lo que tienen papás pequeñitos, ahí en un paso ahí por una vía de medio desértica. Se cansa uno, ahora que no se cansa ese niño. Y peor si te lo ponen aquí en el hombro y tú ahí con esa vía. Te cansas. Así que tienes que ir a un paso lento, no al paso de 400 hombres seguramente armados que tienen otro ritmo. Vamos a irnos con calma. Pero tú sabes que también tengo ganados. Y si también los apresuro, se fatigan y se me mueren aquí en el camino. Tengo que ir lento, al paso. Pero tú dale, vas a estar en Seir, dale. Yo allá te llego, allá te caigo. Él no iba para allá. Él no tenía ni la mínima intención de ir para allá.
pero le dijo, allá te llego. La realidad es que no sabemos, mis hermanos, por qué él termina diciéndole eso. Versículo 15, mire la propuesta que le dice Esaú como para convencerlo. Y Esaú dijo, permíteme entonces dejarte parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi Señor, le respondió Jacob. No es necesario. Vete con ellos. Yo te alcanzo, yo llego allá. Aquel mismo día, dice el versículo 16, regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado, por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Va para Seir, yo me voy para Sucot. Él no tenía intención de ir para allá. El redimido, el cristiano, si pudiéramos tratar de poner el ejemplo así como a nosotros hoy, el cristiano mintiendo. Terrible, terrible el cristiano mentiroso. El pastorcito mentiroso, como diríamos por aquella historia famosa. Jacob no siguió a su hermano. Él no pretendía hacerlo y se dispuso una vez más a hacer lo que era antes, un mentiroso y engañador. Tranquilo, halle gracia ante tus ojos, no me dejas tus hombres, tú adelántate. Tenía una verdad, sí, los niños estaban pequeños y los ganados se les podían morir, eso era verdad. Pero él utilizó esta verdad y a media la utilizó para terminar diciéndole a su hermano. No sabemos la razón por la que Jacob toma esta decisión. Es probable que el miedo siguiera ahí, que él tendría temor ahí por su hermano. Es probable, pero no lo sabemos. Pero aún eso, ni siquiera eso justifica la manera como terminó actuando, que fue mintiendo. Él debió haber confiado en el Señor, que ya lo había librado. Y con verdad, que es lo que el Señor nos llama a nosotros, poder seguir diciéndola y saber que el Señor lo guardaría como lo había hecho hasta ese momento. Pero no fue así su actuar. Estos hermanos se separarían nuevamente. Y sabemos que era lo que tenía que ocurrir, que se separaran. Sin embargo, el medio no era la mentira, sino debió haber sido la verdad. Y nosotros vemos a Jacob y tendemos a decir, oye, ¿qué Jacob tan perverso? ¿Crees tú de verdad, mi hermano, que tú no eres como Jacob? ¿O crees que yo no soy como Jacob? ¿Que has visto al Dios eterno mostrar su gracia favorable a ti y humillado delante de él has sido transformado por su palabra que te bendice? Y aún así vuelves una y otra vez a pecar en contra del Dios 3 veces santo. No somos como Jacob entonces. ¿O es que soy yo el único pecador aquí y los demás no pecan? Y de pronto estoy diciendo un sermón para santo que ya estamos en el cielo. Decimos al Dios vivo y eterno con nuestras voces y cánticos y palabras, Señor, tú eres santo. Pero luego con nuestros actos decimos, pero dame un chancecito para pecar. Aun cuando su nombre ya no era Jacob el engañador, sino Israel, este aún seguía usando su antigua identidad. Como si tuviera una doble credencial que lo utilizaba de vez en cuando para tener licencia para pecar, como si un cristiano tuviera una licencia, ¿no? Como la del agente 007, licencia para pecar. No tenemos algo como tal, mis hermanos. La Biblia nos dice en ejemplos como el del robo, que el que robaba ya no robe más y que nosotros somos llamados a una nueva vida. Esto no es lo que el Señor quiere de un creyente. Él demanda obediencia y una vida santa que dé gloria a Él. Cuando leemos Efesios 4:17 al 32, y voy a leerlo para ustedes, nos dice la palabra del Señor. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Tremendo que lo primero que le dice que tiene que hacer el creyente tiene que ver con la verdad, ¿no? Con no decir mentira, algo que pasa con Jacob. Porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo.
ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, gritos, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Mi hermano, si de pronto usted dice, pero ahí no está lo que yo hago. Hermano, en el 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Ahí entra todo lo demás que no está aquí mencionado. El creyente es un nuevo eón, un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva criatura. Y él debe vivir conforme a lo que él es ahora. Y aquí, aunque vemos de Jacob que termina separándose de su hermano, se reconcilian y todo lo demás, utiliza la mentira una vez más para terminar separándose de su hermano. De modo, mis hermanos, que aquel que es nacido de Dios debe vivir conforme a esa vida. Jacob empezó a mostrar esos visos de lo que ahora era, pero volvió a caer en su antigua vida. Pero en el Señor, Jacob seguiría hallando gracia. Y eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Tú sabes qué se espera de ti y tú sabes lo necesario que debes luchar para vivir la vida conforme a la que el Señor manda. Sin embargo, encuentras en Cristo el camino que ya Él trazó para que sigamos sus pisadas. Y aun cuando nuestro andar pudiera estar cojeando, mis hermanos, podemos ir a Cristo y encontrar el perdón de nuestros pecados. En Él hallamos gracia. Ahorita lo cantábamos. No era una oda a los pecados, como dije. Era simplemente la celebración de la gracia del Señor, que aunque mis pecados sean muchos, su gracia sigue siendo mayor. Puedo ir una vez más a Él. Dios nos ha dado varios medios de gracia, mis hermanos, por los cuales nosotros podamos luchar sincera y victoriosamente ante o frente al pecado. La oración, la lectura de la palabra, la memorización y meditación de la misma, el ayuno. Y no el ayuno como de pronto muchos han aprendido de que el ayuno es simplemente aguanto hambre un ratico y el Señor me tiene que bendecir. No, el ayuno como el Señor enseña en su palabra, que tiene que ver más con yo mortificar mi carne de una necesidad legítima, porque anhelo y busco intensamente crecer espiritualmente y busco saciarme espiritualmente y no físicamente. Ese es el sentido del ayuno, buscar conocer más al Señor y no simplemente dejar de aguantar hambre un ratico para que el Señor me haga un milagrito. Eso no es el ayuno. Otro medio de gracia que el Señor ha dado es congregarse, tener comunión los unos con los otros y muchos medios de gracia más que el Señor ha dado para que crezcamos en santidad. Y ante eso, mis hermanos, yo les pregunto, teniendo tantas posibilidades y medios de gracia para vivir esa vida recta que Dios demanda de ti, ¿cuál crees que es la razón por la que no los empleas? Y te pregunto al mismo tiempo, ¿será acaso que te estás deleitando en el pecado y por eso no quieres ejercitar tales medios de gracia o tales disciplinas espirituales? ¿Será que el pecado produce tanto placer en ti que por eso dice, yo mejor no oro porque este está muy sabroso? Pregúntate eso con sinceridad y respóndete eso con sinceridad. Pero quiero también hablar una vez más a los amigos que tenemos aquí. Amigo, en Cristo encontrarás gracia. En Cristo hallarás gracia. ¿Sabes lo que Cristo hizo? Permíteme contarte esta buena noticia y esto se conoce como el Evangelio. Aunque de una u otra manera ya he contado parte del Evangelio, he contado el Evangelio durante el sermón. Incluso lo cantamos y en todo el servicio lo hemos mencionado. Pero permíteme usar una parte de la historia que no quise decirlo en su momento, sino dejarlo para ahora. Que podamos ver a través de esa porción de la Escritura algo que nos muestra una realidad del Evangelio, probablemente no completo, pero una parte que es importante para que tú puedas ver la gracia que en el Señor hemos encontrado. Versículo 8 al 11 de Génesis 33 nos dice: ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú.
Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él lo aceptó. Mis hermanos, nosotros estamos viendo en esta historia uno que está airado contra este que viene con regalos. Vemos a uno que durante 20 años probablemente esperó el momento de la venganza y lo tiene aquí servida ante él. Y aquí se está acercando este diciéndolo, te ruego, tomes mi regalo, tomes mi ofrenda y tómala, recíbela y perdóname. Y este tenía todo el poder, 400 hombres allí para terminar acabando con la vida de este otro. Nosotros vemos de una manera, de un modo mayor y supremamente mejor lo que Cristo hizo por los suyos. Él se presenta delante del Padre poniendo a los suyos detrás de él. Él no mandó a nosotros, sino que Él presenta y toma el lugar por nosotros, dispuesto a dar su vida. Cristo le dio un presente a aquel que podía arrebatar la vida de los que yacían detrás de él. Y este presente, esta ofrenda no era otra, sino su propia vida. Este presente, Cristo Jesús en la cruz, fue recibido por Dios. Y él recibió la ira justa del Señor para que así los suyos, quienes venían detrás de él, no tuvieran que recibir tal ira. De ese modo se produjo la reconciliación entre Dios y los hombres. Mientras que Jacob siguió viviendo, el bendito Hijo de Dios murió por nosotros y satisfizo así la ira de Dios. Y pudimos llegar a acercarnos a Dios como la familia de Jacob lo hizo ante Esaú. Hoy los que somos hijos de Dios lo somos porque Cristo se presentó delante de nosotros. Y Él fue quien recibió el castigo en nuestro lugar. Así que mi amigo, no desprecies este presente que el Señor hoy por mi boca te regala hoy. No desperdicies y no desprecies el evangelio. El Señor hoy te ofrece, como una vez fue ofrecido ante Esaú, esa oferta o ese presente para hallar gracia. Hoy el Señor presenta el evangelio a tu vida para que tú, viéndote pecador, vayas a Cristo en arrepentimiento y ruegues por el perdón de tus pecados. Finalmente, mis hermanos, termino con este pensamiento que tal vez resume todo lo que hemos visto en nuestra mañana de hoy. En nuestro texto de hoy vimos el encuentro de dos hermanos que estaban enemistados, pero que fueron reconciliados por la intervención divina. Nosotros algún día nos encontraremos con el Dios Todopoderoso, con quien estuvimos enemistados, y que por la intervención de Cristo ahora somos reconciliados. Oremos, mis hermanos.